episodio de Apasionadas. Yo soy la doctora Maite Fernández, soy ginecóloga y sexóloga y soy una apasionada de absolutamente todo lo que hago. Y con esa pasión hago este podcast y en concreto este episodio que me apasiona, porque es algo que hago mucho en mi consulta. Es un podcast enfocado a mujeres y es verdad que este episodio quizás sea más enfocado a mujeres, pero está bien que lo vean también los hombres y recuerda, el gran beneficio para la humanidad es que lo vean también ellos. Y ahora sí, empezamos. Bueno, este episodio está patrocinado por Lichen Hub. Lichen Hub es un proyecto internacional multidisciplinar para el abordaje del líquen escleroso vulvar. Está basado en 3 principios fundamentales que son la innovación, la seguridad y la regeneración, con el objetivo de mejorar la práctica clínica, la docencia y la divulgación y la investigación en esta difícil enfermedad. Muchísimas gracias Lichen Hub por patrocinar este episodio. Luego explicaré un poquito mejor en qué consiste este proyecto porque es un proyecto apasionante también. De hecho, a mí me apasiona formar parte de él. Me siento muy afortunada por formar parte de él. Así que luego les explico. Y ahora sí, empezamos. Bien, pues hoy voy a hablar de una enfermedad. De hecho, he estado toda la temporada, si se dan cuenta y hacen un poquito de memoria para los que lo hayan seguido todo, he estado toda la temporada hablando de salud. He hablado de salud vulvar, después he hablado de salud vaginal, hemos hablado mucho de salud sexual. En ningún momento hemos hablado de enfermedad. Pero hoy sí que voy a hablar de enfermedad porque voy a hablar de una enfermedad de la vulva, que además, como es de la vulva y la vulva está en tabú, además de ser una enfermedad, tiene el hándicap de estar bastante infradiagnosticada e infratratada. Y lo peor es que encima es como un motivo de vergüenza por ser de la vulva para las mujeres que la padecen. Hoy voy a hablar de líquen escleroso vulvar. Quédate porque de verdad que es un episodio que solo por sororidad y por entender lo que le pasa a estas mujeres vale la pena que lo escuches. Venga, y ahora sí, vamos al lío. Bien, pues voy a empezar hablando de lo que es el líquen escleroso vulvar. Les explicaré un poquito en qué consiste esta enfermedad, porque además cuando digo líquen todo el mundo se imagina como un hongo pegado a un árbol y no es eso, ¿vale? Voy a hablar de lo que es la enfermedad, después hablaré de los síntomas y qué consecuencias tiene esta enfermedad, sobre todo a largo plazo. Les explicaré un poquito por encima los tratamientos que tenemos y qué objetivos tenemos en los tratamientos y acabaré, quédate hasta el final porque acabaré con un tutorial en el que te explico qué puedes hacer si ya tienes líquen escleroso vulvar. Y ahora sí, venga, empezamos. Bien, pues hoy voy a hablar del líquen escleroso vulvar, ya lo he dicho, y he dejado este episodio casi para el final de la temporada con la intención de que llegue a más mujeres, a más personas, pensando que este podcast, esta primera temporada va a tener más visibilidad hacia el final, porque me parece que es una pena que todavía muchas mujeres están mucho tiempo para ser diagnosticadas. De hecho, a mí me llegan muchas, yo veo muchos, ya lo que les decía antes, yo me dedico mucho al líquen, me dedico fundamentalmente en mi práctica diaria como ginecóloga, la mayor parte del tiempo a 2 cosas, a la cirugía de la bioplastia, a la cirugía de vulva y al líquen escleroso vulvar. Es donde invierto la mayor parte de mi tiempo, de mi práctica como ginecóloga. Después de mi práctica como podcaster hago otras cosas, pero como ginecóloga me dedico mucho a estas 2 cosas. Entonces veo muchísimas mujeres con líquen. Para que se hagan una idea, yo tengo cada día entre 2 y 4 primeras visitas de líquen. O sea, mujeres que vienen por primera vez a mi consulta con líquen. Que normalmente además son historias muy parecidas, muy repetidas, cada una con sus singularidades, a veces con anécdotas que son para llorar. Pero normalmente llevan años dando vueltas con síntomas de picor, han pasado por 4 ginecólogos, de media 4 o 5 ginecólogos, han ido a algún dermatólogo. Muchas veces lo que hacen es ponerles tratamientos para hongos, no sé si funcionan, no, estos siguen siendo hongos, siguen sin funcionar. Y al final alguien por ahí les dice, no, pues esto es un líquen, ponte esta arguemita y ya está. Y cuando tengas síntomas te la pones. No les informan de lo que es la enfermedad, de qué pueden hacer para intentar controlarla, del pronóstico, nadie les informa de nada. Es verdad que todo esto va cambiando y hay muchos profesionales que ya lo hacen bien y lo hacen muy bien y saben diagnosticar líquen y saben tratarlo y lo hacen súper bien, pero todavía hay muchos otros profesionales que no lo hacen tan bien porque a mí me llegan muchos casos de estos todos los días a mi consulta. Y
ahora les hago un inciso. Esto es como me decía mi hijo el otro día que me escuchaba preparar el episodio, mamá, ¿y por qué metes ese ejemplo random ahí? Pero porque quiero que ustedes entiendan cómo me siento yo. A mí me llegan mujeres que llevan años dando vueltas con esto del líquen, desesperadas, que no se les quitan los síntomas con los tratamientos, muchas veces con pérdidas anatómicas, ahora lo veremos, importantísimas. Llegan muchas veces buscando la última esperanza. Y por eso les explico este ejemplo, porque yo me siento, siempre lo digo, como Obi-Wan Kenobi, pero les voy a explicar. Para entender el ejemplo tienes que haber visto la Guerra de las Galaxias. Esto es un poco friki, ¿vale? Pero me permiten la licencia porque es como yo me siento muchas veces en la consulta. Si han visto la Guerra de las Galaxias, el episodio 3, que fue el primero que salió hace como 20 o 30 años, el primero de todos que salió, si se acuerdan, hay una imagen, es que yo lo recuerdo mucho ese fragmento. Es el momento en el que Luke Skywalker encuentra a Obi-Wan Kenobi, que va con sus dos droides, con R2D2 y C3PO. Y entonces R2D2, que es el robot ese más bajito, gris, blanco y con líneas azules, muestra un holograma en el que sale la princesa Leia, ¿vale? Esto solo lo van a entender los que hayan visto la Guerra de las Galaxias, lo sé, pero es que para que me entiendan esas personas. Muestra a la princesa Leia que le explica que todo el problema que hay con el imperio y todo eso, y acaba ese fragmento con la frase: ayúdame, Obi-Wan Kenobi, eres mi última esperanza. Bueno, pues yo me siento Obi-Wan Kenobi en la consulta todos los días, ¿vale? Porque las mujeres llegan a mí, como llegaba la princesa Leia, buscando desesperadamente una solución, porque llevan años dando vueltas y nadie les ha solucionado el problema. Entonces yo tengo ese sentimiento de tengo que salvar la galaxia de Obi-Wan Kenobi, con ese peso, además de responsabilidad, porque cuando llegan a mi consulta, vienen buscando una solución que nadie les ha dado antes. Y la verdad es que, por un lado, es muy bonito y muchas veces las puedo ayudar y muchas veces va muy bien y están encantadas. Por otro lado, es una responsabilidad tremenda y es algo que, bueno, que por eso para mí las primeras visitas de mujeres con líquen son visitas largas, porque es una responsabilidad intentar ayudar a alguien que ha perdido ya toda esperanza. Porque el líquen escleroso vulvar es una enfermedad fastidiada, ¿vale? No es de los diagnósticos bonitos de hacer, porque es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune. Tiene estas tres características. Inflamatoria porque produce inflamación en la zona de la vulva con unos síntomas que ahora los veremos. Es crónica, que esta es de las peores partes de la definición, porque no tenemos una cura definitiva para el líquen. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico verdadero de líquen escleroso vulvar, sabemos que esto va a ser así para siempre, porque a día de hoy no tenemos una cura definitiva. Y tiene un origen, parece que cada vez está más claro, autoinmune. ¿Vale? Esto significa que es una enfermedad que en realidad afecta a todo el cuerpo, aunque da sus síntomas en la vulva. Para que me entiendan, esto viene a ser como una psoriasis. Todo el mundo conoce la psoriasis, que es una enfermedad de la piel, que también da picor a veces, que va a brotes, que cuando te estresas te salen los brotes y después estás mejor, y que es una enfermedad autoinmune también. Pues el líquen viene a ser una cosa parecida en ese sentido. También va a brotes, también es autoinmune, también está asociado, luego lo veremos, con el estrés o con otros factores, pero uno de ellos es el estrés. Pero los síntomas los da en la vulva. Entonces, cuando tú tienes una psoriasis y tienes lesiones en el codo, tú se lo explicas y no pasa nada. Pero cuando los síntomas y las lesiones las tienes en la vulva, es un verdadero problema, porque además de, ya te les digo, tardar en diagnosticarse, muchas veces no se atreven ni a explicarlo, porque afecta a esa zona del cuerpo que está tan olvidada. Es una enfermedad más frecuente de lo que la gente se piensa, porque afecta, dicen los estudios, entre una en 60 a una a 1000 mujeres. Es decir, de cada 60, si tú conoces a 100 mujeres, más de una, entre una y dos, seguramente tendrán líquen escleroso. Pero es que después de la menopausia afecta a uno entre 30 mujeres, dicen algunos estudios. Eso es mucho, es decir, de cada 100 mujeres, 3 por lo menos van a tener líquen escleroso vulvar después de la menopausia. Es muchísimo, es muy frecuente realmente. Y es una enfermedad de la que prácticamente no se habla. Es verdad que afecta mayoritariamente a la vulva y a veces a alguna región extragenital, pero es raro. Las causas de la enfermedad, para simplificarlo todo mucho, porque esto no es un episodio para médicos, ¿vale? Es un episodio para que las mujeres entiendan lo que les pasa, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos la historia clínica, buscamos por un lado unos factores
predisponentes. Hay cosas que hacen que tú tengas una predisposición a que si pasa algo, acabes desarrollando un líquen escleroso vulvar, ¿vale? Y esos factores, hay factores genéticos, de hecho el 12-15% de las mujeres con líquen tienen antecedentes de líquen en la familia, y si no los tienen, los tendrán, es decir, pueden verse afectadas sus hijas o sus nietas de esta enfermedad. Factores de autoinmunidad que también hacen, hay personas que tienen pues, problemas autoinmunes en general o que tienen antecedentes de enfermedades autoinmunes, que eso hace que sean más propensas a poder desarrollar en algún momento el líquen escleroso. Y después algunas alteraciones del metabolismo del colágeno, que es lo que hace que haya esa fibrosis. Pero la idea es que hay una serie de factores como predisponentes que hace que tú compres números, ¿vale? Para la rifa, que tú no los puedes controlar además, porque la genética y esos factores de autoinmunidad, algunos sí que los puedes controlar y es verdad que en ese abordaje multidisciplinar una de las partes y uno de los enfoques importantes es cómo controlar mejor los problemas autoinmunes con la dieta, con el tema intestinal, todo eso mejora el componente autoinmune, pero es verdad que hay cosas que vienen de serie que tú no las puedes controlar, que tú compras números para la rifa y después no sabes si te va a tocar. Y después hay factores que son precipitantes, que hacen que se desencadenen los brotes. Hay diferentes factores, pero casi que los más importantes son, por un lado, las infecciones, aunque es verdad que no está muy claro el papel del HPV en el líquen, hay un poquito de controversia, pero infecciones como el virus del papiloma o el Epstein-Barr, que aumenta las enfermedades autoinmunes, puede hacer que pueda desencadenarse algún día un líquen. Las hormonas, la etapa de la menopausia y las niñas, esta es una enfermedad que ocurre a todas las edades, que este es otro de los grandes mitos. La idea de que es una enfermedad que solo vemos en la menopausia es mentira, es una enfermedad que ocurre a todas las edades, lo que pasa es que hay un pico de incidencia mayor cuando tenemos menos hormonas, que son cuando somos niñas o cuando estamos en menopausia. Entonces, eso ha hecho siempre tener la sensación de que es una enfermedad de menopausia, pero no es verdad, es una enfermedad que vemos a todas las edades. Los traumatismos crónicos en la vulva pueden hacer que haya esa inflamación crónica que se desencadene el líquen. La ansiedad y depresión, esto es fundamental. De hecho, es uno de los factores precipitantes más claros y muchas veces nosotros tenemos a una mujer bien controlada, con todos los síntomas controlados, todo perfecto, y de repente le pasa algo importante en su vida, tiene mucho estrés, mucha ansiedad y boom, brote de líquen, ¿vale? Porque todo esto del estrés está muy relacionado con las enfermedades autoinmunes y por tanto con el líquen escleroso vulvar. Vale, ¿y cuáles son los síntomas que se asocian con el líquen escleroso vulvar? Pues el síntoma más frecuente es el picor, es el síntoma típico del líquen escleroso, que suele ser un picor externo de predominio nocturno, además suele picar más por la noche. Hoy me decía una mujer que le hizo un tratamiento regenerativo para líquen, que es una de las del periplo, de un montón de médicos y tal, en ese periplo a alguien se le ocurrió decirle que si le picaba más por la noche, que durmiera con guantes para que no se rascara. O sea, esta es la solución que le dieron al tener picor por un líquen escleroso, para que ustedes entiendan la dimensión del infradiagnóstico del líquen, del infratratamiento. ¿Cómo te pueden decir que si te pica te pongas unos guantes para que no te rasques? No sé, telita marinera con las cosas que a mí me cuentan en la consulta. Pero bueno, volvemos. Picor, quemazón, la sensación de notarte la vulva todo el día. Y después empiezan las molestias con las relaciones que pueden acabar siendo dolorosas, incluso en casos muy avanzados, dificultad para orinar. El problema de los síntomas es que no todas las mujeres, o el problema del líquen es que no todas las mujeres tienen síntomas de líquen y a veces puede evolucionar sin que se den cuenta, ¿vale? Y no quiero que todo el mundo preocupar a nadie en exceso, pero sí que es verdad que hay que mirarse la vulva, luego lo explicaremos, porque es la manera de que tú puedas estar tranquila de que tu vulva no está teniendo cambios. Porque ¿qué pasa con el líquen? Hemos hablado de los síntomas, pero ¿cuáles son los signos? ¿Cuáles son las cosas en la vulva que a nosotros nos pueden hacer pensar que puedes tener un líquen escleroso vulvar? Pues la lesión típica son manchas blancas, 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 ¿vale? Que se ve la piel como más rígida y con una mancha blanca. A veces en fases inflamatorias está todo más rojo. Las grietas o heridas, tanto en los surcos interlabiales, en los pliegues de los labios, como en la parte de abajo. Y a la larga puede haber cambios anatómicos. Es decir, puede fusionarse el glande del clítoris al capuchón, ya haciendo lo que se llama una fimosis del clítoris, que es que se queda tapado el clítoris por el capuchón del clítoris. Se pueden perder los labios internos y puede irse cerrando la entrada de la vagina, que es lo que se llama estenosis, de forma que llega un momento que sean imposibles las relaciones o incluso se puede cerrar demasiado en casos muy extremos
que dificulta o imposibilita el hacer el orinar. Estos son casos muy extremos a los que muy pocas mujeres afortunadamente llegan, y si se diagnostican y se tratan adecuadamente no tendrá que llegar nadie, ¿vale? Pero es verdad que hay una serie de signos de cambios en la anatomía de la vulva, que es lo que se asocia más con el líquen escleroso, y que además puede ocurrir que si no tienes síntomas puedan ir pasando estos cambios y no te des cuenta, tardes mucho en darte cuenta. Por eso es muy importante, y lo explico al final del episodio, mirarte la vulva y te explicaré cómo hacerlo para poder ver si puedes tener algo que se pueda asociar con esta enfermedad y sobre todo que no te pase nunca. Hago un inciso pequeñito para los médicos que me están viendo, sobre todo para ginecólogos y ginecólogas, aunque es extensivo a todos los profesionales de la salud. Miren las vulvas, mírenlas, de verdad, no la aparten para colocar el espéculo, miren las vulvas, porque se sorprenderán de la cantidad de cosas que pueden ver en la vulva y de cómo pueden diagnosticar enfermedades como esta. Saquen fotos, imprescindible. El otro día me decía es que son esas cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Una mujer también que venía, primera visita de líquen y diagnosticada hace tiempo, y la llevaba a un ginecólogo, bueno, la historia típica, ¿vale? Pero viene a la consulta y me dice, no, mi ginecólogo me dijo que estoy mucho peor que el año pasado. Y le dije, ¿y tenía fotos? No, nunca me hace fotos. Pues yo, perdona, lo siento mucho, pero dudo mucho que tu ginecólogo pueda saber si tú estás mucho peor, mucho mejor o igual que el año pasado si no tiene una foto para compararla. Porque por muy buena memoria que tengas, por muy buena memoria que tenga la mujer que lleva la vulva, es imposible que te acuerdes de cómo estabas exactamente el año pasado. Y un ginecólogo que ve entre 20 y 30 vulvas al día, perdónenme si dudo que alguien pueda saber si está mejor, igual o peor que el año pasado si no tiene una foto para compararlo. Entonces, esto no nos lo enseñan a los ginecólogos, pero es importantísimo sacar fotos, sobre todo de los problemas de la vulva, porque los vemos y porque la única forma de poder saber si hay cambios es con una foto y poder compararlas. A mí a veces me pasa que veo la foto, voy a explorarla y digo, ay, pues parece que está peor. Y vengo y digo, ah, no, pues está igual. Porque se te olvida, porque cuando tú ves la vulva, si no está muy bien, tú siempre piensas que está peor, pero a lo mejor ya estaba así de mal hace un año. Lo que pasa es que no te acuerdas. Y después, importantísimo, si hay lesiones sospechosas, biopsien siempre. No tengan miedo a la biopsia de vulva, que bien hecha es una prueba que prácticamente no duele y nos puede aclarar muchas cosas. Bueno, ¿y qué consecuencias tiene tener esta enfermedad? Pues es una enfermedad muy fastidiada porque las mujeres que tienen líquen muchas veces viven, sobre todo en los casos que no van bien. Las que van bien, se ponen el corticoide y ya no tienen síntomas, pues esas no me llegan a mí a la consulta. Las que a mí me llegan a la consulta es las que no van tan bien y son bastantes porque tengo las consultas llenas muchos meses. Por desgracia, ojalá no fuera así y no tuviera las consultas tan llenas porque no hubiera tantas mujeres con líquen. La idea es que dan molestias continuas en la vulva. Tú imagínate vivir con picor, escozor, molestias vulvares. Son mujeres que no pueden hacer una vida normal a veces, no pueden ponerse ropa apretada, no pueden caminar mucho rato, no pueden sentarse en una silla mucho rato, no pueden hacer una vida normal porque todo el rato tienen molestias en la vulva. Además pueden tener dolor con las relaciones que les impida en algunos casos tener relaciones con penetración. Y oye, si tú no quieres tener relaciones con penetración, pues no pasa nada. Pero si las quieres tener, pues es un problema que no las puedas tener porque se ha cerrado la entrada a la vagina y le hace imposible las relaciones. Y después también está el tema de la pérdida de la anatomía, que a veces no se le da importancia, pero sobre todo en mujeres jóvenes y en mayores también, pero mujeres jóvenes que encuentran que han perdido la anatomía de su vulva, que no tienen labios internos, que no se ve el glande del clítoris, está desaparecido. No es que no esté, está, pero está cubierto todo por el capuchón del clítoris. Pues todo eso hace que se sientan también mal con el aspecto de su vulva y que incluso les cueste cuando empiezan una nueva relación, no saben ni cómo afrontar el explicarles a una nueva pareja lo que les está pasando en la vulva. Porque es lo que pasa, si la vulva es un tabú muy grande, pues una enfermedad en la vulva es el tabú mayor todavía. ¿Cuáles son los objetivos en el tratamiento? Cuando una mujer viene a mi consulta, yo siempre le explico que tenemos 4 objetivos fundamentales en el tratamiento. El primero es no notarse la vulva, es que vivan sin notar la vulva. Que a una mujer, es que a una mujer con líquen esto le parece un milagro. O sea, le parece un objetivo inalcanzable muchas veces porque han normalizado notarse la vulva. Una mujer con líquen muchas veces está acostumbrada a notarse la vulva. El otro día venía uno y me decía, es que
Ahora me he dado cuenta de lo cómodo que es vivir sin notarse la vulva, porque ya había interiorizado que notarse la vulva era lo normal y estar pendiente de su vulva todo el día era lo normal. Objetivo número 2 es no perder la anatomía o mantenerla si no está muy perdida. Yo les digo, virgencita, que me quede como estoy. Y en la medida de lo que se puede y lo que nos vaya a ayudar para la función, recuperarla. El objetivo número 3 es no tener dolor con las relaciones y si se tiene, pues dejar de tenerlo, porque es algo que afecta mucho a no solo las mujeres, sino las parejas también. Y el cuarto objetivo es no llegar a tener nunca el temido cáncer de vulva. Y esto lo digo y no le doy demasiada importancia porque no quiero que la gente con líquen se alarme. Es verdad que tienen un poco más de riesgo de tener cáncer de vulva, sobre todo es más en mujeres que no hacen nunca ningún tratamiento, ni se ponen corticoides, ni nadie las ve, ¿vale? Pero bueno, es verdad que también puede pasar en mujeres que hacen sus tratamientos y que alguien las ve, y es importante estar pendiente y hacer sus revisiones y sus chequeos cada 6 meses para que no aparezca y en caso de que aparezca diagnosticarlo lo antes posible. Hago un inciso ahora para hablar de nuestro proyecto, el proyecto Lichen Hub, que es el patrocinador de este episodio, y hago un momentito, un breve inciso antes de seguir para explicarles un poquito el proyecto, porque es un proyecto que ya les decía al principio que a mí me apasiona, como me apasionan muchas cosas, pues este proyecto realmente me apasiona también. Es un proyecto multidisciplinar internacional que es ideado y liderado por el doctor Maximiliano Brambilla. El doctor Brambilla es un cirujano plástico italiano que estuvo más de 20 años, ha estado más de 20 años tratando el líquen con medicina regenerativa, con técnicas regenerativas en Milán, que es donde él trabaja habitualmente. El doctor Brambilla vino hace un año y algo, estamos hablando del 2023, a Clínica Plana, que es donde yo estaba en Barcelona, a hacer a un congreso que hicimos, a hacer unas ponencias, hizo algunos casos en quirófano y en aquel momento yo tenía muchas pacientes con líquen y él estaba un poco queriendo dar esa visibilidad internacional al proyecto Líquen Hub que ya estaba en marcha y decidió que España podía ser un buen país para hacer esa ampliación internacional y así fue. De hecho, llevamos un año y medio ya trabajando juntos en todo este proyecto que me parece súper bonito porque al final lo que pretende es ayudar a más mujeres con líquen y a mí eso me parece apasionante. Así que por eso formo y me siento orgullosa de formar parte de este proyecto. El año pasado hicimos un curso en Barcelona al que vinieron más de 350 profesionales de toda España para explicarles pues, todo lo que se puede hacer por las mujeres con líquen. Y el año que viene, en 2025, en Madrid, el 3-4 de abril, vamos a hacer un nuevo curso para intentar que vengan más profesionales y que haya más gente comprometida con el manejo, sobre todo regenerativo, de esta difícil enfermedad. Así que muchísimas gracias al doctor Brambilla y al proyecto por el patrocinio, por un lado, pero sobre todo por dejarme formar parte de él, porque realmente me parece que es un proyecto muy bonito y que va a ayudar a muchísimas mujeres. Así que muchísimas gracias. Y seguimos, vamos ahora con los tratamientos. El tratamiento clásico que sigue siendo el gol estándar son los corticoides, las cremas con corticoides y es lo primero que hacemos cuando diagnosticamos un líquen, sobre todo si está en fase inflamatoria, aunque yo haga medicina regenerativa, sigo poniendo el corticoide lo primero. Y de hecho yo les digo, porque todo el mundo le tiene mucho miedo al corticoide, el corticoide es tu mejor amigo porque es lo que va a bajar la inflamación más rápido y es lo que más rápido acceso vas a tener. Entonces, lo primero que hacemos es bajar la inflamación y para bajar la inflamación el corticoide va muy bien, es que sirve para eso, para bajar la inflamación. Entonces, no hay que tenerle miedo al corticoide, hay que hacer una pauta larga y descendente cuando se hace el diagnóstico y en función de cómo respondan después de esa pauta, pues decidir si hacer o no medicina regenerativa. Pero lo primero son los corticoides. El de dejarlos de mantenimiento o no depende de si se hace o no medicina regenerativa para el líquen. Si no se hace ninguna técnica regenerativa, en general se recomienda dejar el corticoide de mantenimiento con una vez a la semana, máximo 2. Si haces técnicas regenerativas, lo que estamos viendo es que probablemente no sea necesario. Con esto hay un poquito de controversia y dependerá de qué técnicas hagas, de cómo sea la evolución, pero bueno, la idea es que sobre todo creo que se lleven la idea de que el corticoide no es tan malo como lo pintan, que en realidad para bajar la inflamación va muy bien, es lo que mejor funciona y no tienes que
tenerle tanto miedo. Aunque es verdad que a veces no son suficientes y a veces se necesita demasiado corticoide y usarlo mucho tiempo cada día, pues sí que puede acabar siendo un problema. ¿Y qué más tenemos para el líquen, además de los corticoides, que ya hemos visto que nos ayudan a bajar la inflamación? Pues tenemos un arsenal de técnicas regenerativas que van muy bien, como su propio nombre indica, para regenerar, porque el corticoide nos baja la inflamación, pero no hace que los tejidos regeneren o mejoren, ¿vale? Tenemos un arsenal, como les digo, de técnicas regenerativas. Están los factores de crecimiento de las plaquetas, los exosomas es como lo más nuevo, se utiliza láser, radiofrecuencia. Ahora estamos empezando a usar, llevan unos años usándose, estamos haciendo estudios con ondas de choque. Las células madre que están en el tejido adiposo también tienen una gran capacidad de regenerar, de hecho son las que más regeneran de todo, es decir, tenemos todo un arsenal de técnicas regenerativas que están teniendo muy buenos resultados en las mujeres que tienen líquen escleroso. Muy buenos resultados, ¿qué significa? Que normalmente nos ayudan a que disminuyan los brotes, que los brotes sean menos intensos, que necesiten menos el corticoide, que puedan vivir sin notar la vulva todo el día. ¿Vale? Ese es el papel que tienen las técnicas regenerativas a día de hoy. ¿Nos van a frenar la enfermedad o van a hacer que no progrese a cáncer o va a hacer que se cure el líquen escleroso? Pues eso no lo sabemos a día de hoy. Lo que sabemos es que van bien, sobre todo para mejorar los síntomas, sobre todo de picor, molestias, escozor, asociados al líquen escleroso. ¿Cuál es la mejor? Pues depende de un montón de factores, no hay una mejor que otra y de hecho se está investigando muchísimo. Fíjense que en los últimos 5 años se ha investigado más que en los 10 anteriores sobre el líquen escleroso vulvar. Y eso probablemente es porque las técnicas regenerativas están dando muy buenos resultados y cada vez hay más investigación en esta enfermedad. Y cuando ya hay unos cambios anatómicos importantes, a veces hay que recurrir a cirugías como la liberación del clítoris, la fimosis del clítoris, que es como en los hombres se libera cuando hay una fimosis en el pene, pues se quita el prepucio, pues en el clítoris se hace una cirugía parecida para dejar el clítoris expuesto en casos de fimosis del clítoris, es decir, cuando está totalmente cubierto el glande del clítoris por la piel del capuchón. Y después tenemos técnicas, bueno, hay una técnica que hace el doctor Brambilla, que además fue el que la diseñó, de amplificación de introito con unos colgajos de forma que hace que que se haga más grande la entrada en mujeres que ya tienen imposibilidad, que no pueden tener relaciones con penetración porque la entrada se ha estrechado tanto que ya es imposible que pueda entrar un pene, pues para esos casos hace él en concreto unas cirugías de ampliación de la entrada que van muy bien y que permiten que después la inmensa mayoría de las veces puedan tener relaciones sin ningún problema. Bien, y ahora vamos con el final, vamos con el tutorial que acaba con el episodio ¿qué hago si tengo líquen escleroso vulvar? Y luego al final del todo te explicaré qué tienes que hacer para intentar prevenir o diagnosticarlo pronto. Número 1, keep calm. Tranquila, no te agobies, porque hoy en día tenemos muchas alternativas que van bien, que mejoran los síntomas y que hacen que puedas tener una vida normal. Hay mujeres que vienen realmente en shock y en pánico cuando le diagnostican un líquen, van a Google, se ponen a buscar y se asustan muchísimo. Hay una que le tengo mucho cariño, que recuerdo el primer día que la vi, venía llorando, porque había ido con una dermatóloga que le había dicho que tenía líquen, le había enseñado fotos de cómo se iba a destruir su vulva y que esto le iba a pasar y que tenía que ponerse el corticoide. Bueno, unas cosas que a veces los profesionales de la salud no nos damos cuenta del impacto que tenemos en la vida de las personas. Bien, lo primero, no te agobies, ¿vale? Porque es verdad que no es el mejor diagnóstico del mundo, no es una ilusión cada vez que diagnosticamos un líquen, pero también es verdad que en buenas manos y con tratamientos regenerativos el pronóstico en general es bueno, sobre todo en cuanto a control de síntomas y demás. Punto número 2 de nuestro tutorial. Usa el corticoide como te lo paute tu médico. No tengas miedo al corticoide porque hay como muy mala fama al corticoide. El corticoide bien pautado es tu mejor amigo. Y si tienes inflamación y si tienes síntomas, ponte el corticoide porque es lo que más rápido va a bajar la inflamación. Y después, cuando baje la inflamación, probablemente las técnicas regenerativas te puedan ayudar. Pero no le tengas miedo al corticoide porque el corticoide, cuando hay inflamación, es tu mejor amigo. Y además, en los estudios todavía a día de hoy, es lo que más se ha visto para prevenir el cáncer de vulva. Así que usa el corticoide si lo necesitas, no le tengas miedo porque baja muy bien la inflamación. Punto número 3.
Haz lo posible por mejorar el componente sistémico. Lo veíamos al principio del episodio, es una enfermedad sistémica. Entonces, cuanto mejor tengas el componente sistémico, mejor va a evolucionar a largo plazo el líquen. ¿A qué me refiero? Pues hacer una dieta antiinflamatoria que disminuya la inmunidad y la inflamación en general. Hacer ejercicio físico, porque tener una vida saludable nos ayuda a controlar también los problemas autoinmunes, el control de todos los problemas gastrointestinales, porque el intestino está muy relacionado con los problemas autoinmunes, hacer terapia hormonal en caso de que estés en una época en la que ya no tengas hormonas, y lo más importante yo creo, porque esto es un clásico en el líquen, es el control del estrés. De hecho es un clásico que tienes a la enfermedad localmente en la vulva bien controlada, están súper bien y de repente pasa algo en su vida y de repente, ¡boom!, brote de líquen. Porque el estrés es uno de los desencadenantes más importantes, el estrés y la ansiedad, de los brotes de líquen escleroso vulvar. Entonces es importantísimo que le dediques intención y tiempo a mejorar el estrés, porque eso va a hacer que todo lo que hagamos localmente haga que dure más y evolucione mejor a largo plazo. Así que súper importante manejar el estrés, intentar no normalizar el estrés, no aceptar el estrés y tener herramientas para disminuirlo. Y si a pesar del uso de corticoides, a pesar de hacer una dieta antiinflamatoria, a pesar de controlar bien tu estrés, a pesar de todo eso, y de usar los corticoides tienes síntomas, pues mi recomendación es que busques a alguien en tu ciudad o en tu comunidad que haga técnicas regenerativas, porque para los casos en los que el corticoide no es suficiente, las técnicas regenerativas normalmente van bien para mejorar los síntomas. Y acabo ya, este no es para las mujeres que tienen líquen, es para no tenerlo o por lo menos diagnosticarlo pronto, es para todas las mujeres que ahora después de ver este episodio dirán, ¿y yo tendré líquen? ¿Y esto me estará pasando a mí? Yo no me he dado cuenta. Bueno, pues para saberlo, lo que tienes que hacer es irte ahora mismo al baño, ahora mismo, o si estás en otro, si ahora no puedes, pues cuando llegues a tu casa, ¿vale? Coges un espejito y te miras la vulva, ¿vale? Que no cuesta tanto mirarse la vulva, que no está tan lejos, que todas llegamos. Hombre, salvo cuando estás embarazada, que yo creo que ahí cuesta más. Pero si no estás embarazada de 9 meses, yo creo que todas podemos vernos la vulva. Entonces, míratela con un espejo, conoce tu vulva, porque es la manera que tienes de tú saber si hay cambios. Si nunca te has mirado la vulva, tú no sabes si el día que tú tienes un síntoma, esos labios siempre han sido así o ahora están más pequeños. O tú no sabes si esas manchas estaban o no estaban, o si el capuchón del clítoris era de una manera o de otra. Entonces, mírate la vulva, porque es la única manera de saber cómo es. Porque además tenemos la idea equivocada de que como van cada año al ginecólogo o a la ginecóloga, el ginecólogo o la ginecóloga les miran la vulva. Y por desgracia, todavía muchos no miran las vulvas porque nadie les enseñó nunca a mirar las vulvas en la revisión ginecológica. Entonces, hay muchos profesionales que no es por mala intención, sino es porque nadie les enseñó y no tienen costumbre de mirar y explorar la vulva. Entonces, mírate tú la vulva y así tú sabrás si hay algún cambio para poder ir a consultar y que te la mire alguien. Es fácil, ya les digo, coges un espejo, te lo pones delante, así abajo y lo miras. Y otra cosa que es una maniobra que nadie les explica y que también es importante es hacerse el capuchón del clítoris para atrás. Y esto es muy sencillo. Cuando estás sentada en el váter orinando, tú coges el capuchón, lo echas para arriba y ahí sale una bolita rosa que es el glande de nuestro amigo el venerable clítoris. Lo saluda, le dice, hola amigo clítoris, aquí estoy, aquí estás tú. ¿Por qué es importantísimo hacer esta maniobra? Pues porque es la manera de, primero, ver que no está pegado, porque es un signo precoz del líquen, que se pegue el capuchón al glande. Y segundo, porque si tú esto lo haces con relativa frecuencia, es más difícil que se pegue en ningún momento. Así que, fundamental, mírate la vulva con un espejo, no lo tienes que hacer todos los días, pero conoce tu vulva, que es una parte de tu cuerpo. Es importante que sepas cómo es para poder ver si hay cambios en un futuro o no. Y haz la piel del capuchón para atrás. Es como los hombres que se hacen el prepucio para atrás todos los días, todo el rato. Y eso lo hacen de manera habitual, pues nosotras también lo deberíamos hacer. Si no todo el rato, pues por lo menos 2 o 3 veces a la semana como mínimo.
Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya servido para dar visibilidad, para concienciar, para aprender cosas al respecto del líquen escleroso vulvar, que ya les digo, es una de mis pasiones, es una de las enfermedades que más trato, y me gustaría que me ayudaran a difundirlo, a darle visibilidad, que lo compartan con toda la gente que conozcan para que toda esta información llegue a más personas de forma que haya más mujeres que sean diagnosticadas más pronto y tengan menos problemas. La semana que viene será el último episodio de esta primera temporada. Ya acabamos esta primera temporada y voy a acabar a lo grande, hablando de amor. Sí, de amor y de relaciones de pareja. No te lo puedes perder, es un episodio en el que te invitaré a reflexionar sobre un montón de cosas al respecto de todo esto de las relaciones, que oye, que si quieres lo oyes y si no, pues no, porque es que hay gente que prefiere no reflexionar. Y oye, que está bien, que la ignorancia es muy bonita también y yo no te voy a obligar a que tú hagas una reflexión sobre todo lo que yo voy a explicar. Pero si tienes curiosidad y si quieres aprender cosas sobre el amor y las relaciones de pareja, te invito a que me estés pendiente porque la semana que viene, para acabar esta temporada, hablaré de todo eso. Y ya sabes, lo digo siempre, si quieres estar puntualmente informada de la salida de cada episodio, sobre todo porque como vamos a acabar esta temporada, pues para enterarte de cuando salga la siguiente, sígueme aquí en Spotify, en Apple Podcast o en la plataforma que me estés escuchando. Si eres de ver los vídeos en YouTube, ya sabes, sígueme en mi canal, @DRA Maite Fernández. Y si lo que quieres es asegurarte de no perderte ninguno, lo que tienes que hacer es suscribirte a mi newsletter. Tienes el link en la descripción, es fácil, le das clic, pones tus datos y así cada semana te llegará un mail con todos los links a todas las plataformas para que tú elijas como quieres sentirlo. Porque este podcast, recuerda, no se escucha, no, este podcast se siente. Hasta la semana que viene. Este episodio ha sido también patrocinado por Marlix Studios. Guión y locución, doctora Maite Fernández, es decir, yo. Producción ejecutiva, Esther Sanchís. Directora de marketing, Claudia Colón. Grabación, edición y montaje, Marlix Studios. Música, canción Hope, cedida por Rodrigo Fallen y Jan Gasline de Soulcare. Redes sociales, Esther Sanchís. Diseño de la portada, Antonio Álvarez. Ilustraciones, Alejandro Álvarez.